el chupacabras de Chalma. El sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas de Chalma, tiñendo el cielo de un rojo profundo que parecía anunciar la llegada de algo oscuro. Don Rodrigo, un granjero de mediana edad, recorría su rancho revisando el ganado antes de que la noche cayera por completo, asegurándose de que ninguna bestia estuviera fuera de su corral. Había escuchado historias sobre desapariciones extrañas de animales en la zona, pero nunca había imaginado que algo tan aterrador podría visitar su propia tierra. Al llegar al establo, notó que varias cabras estaban inquietas, moviéndose de un lado a otro sin razón aparente, y un escalofrío recorrió su espalda mientras percibía un silencio extraño, como si el mundo se hubiera detenido por un instante. Las luces de la luna apenas lograban iluminar la tierra reseca, pero aún así, don Rodrigo distinguió huellas inusuales cerca del corral, huellas que no pertenecían a ningún animal que él conociera. Su instinto le decía que debía correr, pero la curiosidad y el deber de cuidar su ganado lo hicieron quedarse y observar, intentando entender lo que ocurría. A lo lejos, entre los arbustos, algo se movió con una rapidez imposible de seguir a simple vista. Don Rodrigo contuvo la respiración y por un momento el corazón le pareció detenerse. Una sombra baja, ágil y con ojos que brillaban con un resplandor rojizo apareció por un segundo y desapareció antes de que pudiera apuntarle con la linterna. El granjero supo de inmediato que no era un depredador común. Algo sobrenatural rondaba su rancho. Durante días, el miedo se convirtió en paranoia. Cada noche escuchaba ruidos extraños, gruñidos agudos que parecían provenir de las sombras mismas, y siempre encontraba alguna de sus cabras muerta, con la sangre drenada de manera misteriosa. Los vecinos comentaban que alguien había visto figuras extrañas corriendo entre los campos y que en Chalma, desde tiempos antiguos, se practicaba la brujería para invocar fuerzas oscuras que podían controlar animales y causar destrucción. Don Rodrigo intentó ignorarlo, pero las desapariciones continuaban y la sensación de que lo estaban observando crecía con cada anochecer. Una noche decidió vigilar su corral desde la cima de una colina cercana, con un rifle viejo en las manos y el corazón latiéndole con fuerza. Mientras la luna iluminaba parcialmente el terreno, vio a lo lejos cómo una criatura pequeña, pero de movimientos veloces y precisos, se acercaba a sus cabras. No era un animal normal. Su piel era oscura, con púas o pelos duros sobresaliendo, y los ojos brillaban de manera antinatural. Don Rodrigo respiró hondo, intentando no hacer ruido, y apuntó, pero la criatura desapareció antes de que pudiera disparar. El miedo comenzó a transformarse en desesperación. Sabía que no podía enfrentarse a algo que parecía moverse entre los mundos, que aparecía y desaparecía a voluntad. Esa misma noche, recordando las historias de brujería de Chalma, decidió buscar la ayuda de doña Carmen, una anciana que conocía los secretos de la zona y que, según los vecinos, podía proteger a la gente de fuerzas oscuras. Caminó hasta su pequeña cabaña, ubicada al borde del bosque, y tocó la puerta con manos temblorosas. Doña Carmen abrió, su rostro arrugado iluminado por la luz de una vela. Don Rodrigo le explicó lo que estaba sucediendo, describiendo la criatura y las muertes inexplicables de sus cabras. La anciana escuchó en silencio y luego, con un gesto solemne, le dijo que no era la primera vez que el chupacabras visitaba esa región y que en Chalma, debido a la mezcla de brujería antigua y leyendas locales, algunas personas habían intentado invocar al ser para obtener poder o venganza, sin imaginar que se escaparía de su control. Don Rodrigo sintió un frío intenso recorrer su cuerpo. No solo estaba lidiando con un depredador desconocido, sino con un espíritu alimentado por prácticas oscuras. Doña Carmen le entregó un pequeño amuleto y le enseñó un ritual de protección, advirtiéndole que debía colocarlo cerca del corral y recitar ciertas palabras cada noche antes de dormir. Sin embargo, le advirtió que la criatura no siempre respondía a la lógica humana y que la inteligencia que poseía el chupacabras podía superar cualquier precaución si sentía miedo, enojo o hambre. Esa noche, al regresar a su rancho, don Rodrigo colocó el amuleto con cuidado y comenzó a repetir las palabras que la anciana le había enseñado, esperando que la presencia oscura no lo atacara mientras dormía. Al caer la noche,
El viento comenzó a soplar de manera extraña, cargando consigo olores de tierra húmeda y madera quemada, y don Rodrigo sintió que no estaba solo. Los animales permanecían inquietos y un gruñido profundo y agudo resonó desde la oscuridad, seguido por un silencio tan absoluto que hizo que los oídos del granjero zumbasen. Por un instante, la oscuridad misma pareció tomar forma y entre las sombras pudo distinguir la figura pequeña y ágil del chupacabras, observándolo desde la distancia con esos ojos que reflejaban algo más que hambre, curiosidad, inteligencia y malicia. El granjero sintió como su corazón se aceleraba mientras recitaba las palabras del ritual con voz temblorosa, y por un momento la criatura retrocedió, como si la fuerza de la protección lo afectara. Sin embargo, don Rodrigo sabía que solo era un alivio temporal. La criatura podía desaparecer en cualquier momento y volver con una fuerza aún mayor. Esa noche, mientras los animales finalmente se calmaban y la luna bañaba el rancho con su luz fría, don Rodrigo comprendió que la lucha apenas comenzaba y que en Chalma los secretos antiguos y las leyendas no se podían ignorar sin pagar un precio aterrador. El viento trajo un nuevo sonido, un roce de patas sobre la tierra, movimientos rápidos entre los arbustos, y don Rodrigo vio un destello de ojos rojos reflejando la luz de la luna, recordándole que el chupacabras no había desaparecido. Su respiración era agitada, cada músculo tenso, y comprendió que la criatura observaba, aprendía, acechaba, y que el verdadero peligro no era solo físico, sino psicológico, el miedo mismo que se alojaba en su mente. Esa sensación lo acompañó durante toda la madrugada, mientras la sombra del chupacabras parecía fundirse con las montañas lejanas, esperando el momento exacto para atacar de nuevo. Si te está gustando esta historia, no olvides seguirme en YouTube y Spotify, en mi canal Historias de Terror, donde encontrarás más relatos escalofriantes que te harán mirar la oscuridad con cuidado. Esa noche, don Rodrigo no cerró los ojos ni un instante. Cada sombra en el rancho parecía moverse con vida propia y cada crujido del suelo lo hacía saltar como si estuviera pisando fantasmas. Los animales permanecían inquietos, reuniéndose cerca del amuleto que doña Carmen le había dado, pero incluso esa protección parecía insuficiente ante la inteligencia del chupacabras. De repente, un chillido agudo se escuchó desde el corral, seguido de un golpe seco contra el piso. Y don Rodrigo corrió hacia allí con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía querer estallar. Al llegar vio que otra cabra había sido atacada, pero esta vez la escena era distinta. La sangre estaba dispuesta de manera extraña, formando símbolos apenas perceptibles sobre la tierra, como si el chupacabras estuviera dejando un mensaje o un rastro ritual. Un frío intenso recorrió la piel de don Rodrigo y recordó las historias de brujería que contaba doña Carmen. En Chalma, algunos hechiceros antiguos realizaban invocaciones que podían controlar bestias y crear presencias malévolas. Comprendió que el chupacabras no solo era un depredador, sino una fuerza vinculada a energías oscuras que no entendía del todo. Decidió iluminar el corral con una linterna grande, pero cuanto más cerca estaba de las sombras, más sentía que algo lo observaba desde el límite de la luz. Sus ojos captaron un movimiento rápido, tan veloz que apenas pudo distinguirlo. La criatura estaba allí, entre los arbustos, pequeña, ágil, con los ojos brillando como brasas en la penumbra. Don Rodrigo dio un paso atrás y tropezó con un barril, y ese ruido pareció atraer la atención del chupacabras, que se movió con rapidez sobrenatural hacia el corral. El granjero levantó la voz, gritándole a la criatura que se fuera, pero sabía que esas palabras eran inútiles. Lo que tenía enfrente no obedecía a la lógica humana. Sacó un machete viejo, con la mano temblorosa, y esperó a que la figura se acercara lo suficiente para atacarla, aunque una parte de él sabía que nunca podría vencerla en un enfrentamiento directo. Sin embargo, el instinto de supervivencia y la necesidad de proteger a su ganado lo mantenían firme, respirando con dificultad mientras cada músculo se tensaba, preparado para cualquier movimiento. El chupacabras avanzó en silencio, desplazándose de manera que desafiaba las leyes de la física, y cada paso suyo parecía deshacer el aire a su alrededor.
Don Rodrigo sintió un escalofrío profundo cuando los ojos de la criatura se encontraron con los suyos, no como los ojos de un animal, sino como los de un ser consciente, calculador, casi humano en su malicia. Cada segundo que pasaba lo llenaba de terror, y una sensación de desesperanza comenzó a instalarse en su pecho. Entendía que la criatura no solo quería matar, sino dominar, marcar territorio y quizá reclamarlo a él también. De pronto, escuchó un murmullo detrás de sí, una voz suave que parecía provenir del viento, recitando palabras en un idioma antiguo y oscuro. Recordó las enseñanzas de doña Carmen y comprendió que no solo estaba enfrentando a un ser físico, sino a algo que podía manipular energías y pensamientos. Sintió que su mente se nublaba por segundos, como si el chupacabras estuviera entrando en su conciencia, obligándolo a sentir miedo profundo, vacío y desesperación, y por un instante estuvo a punto de caer de rodillas, incapaz de resistir la presión. Respirando hondo, recordó el amuleto y lo sostuvo frente a sí, repitiendo las palabras de protección que la anciana le había enseñado. La criatura pareció vacilar, deteniéndose unos instantes, y don Rodrigo aprovechó ese segundo de ventaja para retroceder hacia la puerta del establo, intentando poner distancia entre él y el chupacabras. Cada paso que daba era lento y medido, con la sensación de que cualquier movimiento en falso podía provocarle un ataque instantáneo. Sin embargo, cuando creyó haber ganado algo de espacio, la criatura desapareció ante sus ojos y apareció detrás de él en un salto imposible, obligándolo a girar con rapidez mientras sentía la vibración de sus pasos sobre la tierra. Don Rodrigo levantó el machete de manera desesperada, pero el chupacabras no lo atacó de inmediato. Se limitó a observarlo con una calma inquietante, como si estuviera evaluando la fuerza y el miedo del granjero antes de decidir qué hacer. Esa inteligencia extraña lo aterrorizaba aún más que la amenaza física, porque entendía que estaba enfrentando algo que podía anticipar cada movimiento suyo. Durante horas la criatura lo acechó alrededor del corral, apareciendo y desapareciendo entre las sombras, atacando solo cuando el miedo de don Rodrigo disminuía por unos segundos. Cada ataque era un recordatorio de que la criatura no respetaba límites, que su instinto no estaba regido por hambre o supervivencia únicamente, sino por un deseo oscuro que don Rodrigo no podía comprender. Entre cada ataque, don Rodrigo se sentaba junto al amuleto, repitiendo las palabras de doña Carmen, intentando mantener la fuerza de protección activa, mientras la criatura parecía juguetear con él, disfrutando de cada segundo de terror. El granjero recordó que en Chalma existían antiguos rituales de expulsión que podían fortalecer barreras contra espíritus y presencias malignas, pero sabiendo que el chupacabras había sido criado por prácticas de brujería, temía que los métodos comunes fueran insuficientes. Decidió entonces crear un círculo de sal y símbolos antiguos alrededor del corral, mezclando sus conocimientos con las instrucciones de doña Carmen, mientras la criatura lo observaba desde la oscuridad con ojos que reflejaban una malicia pura. Cada símbolo dibujado en la tierra parecía aumentar la tensión en el aire, y la criatura emitía un sonido que no era un gruñido común, sino un chillido bajo que parecía penetrar directamente en la mente de don Rodrigo. El viento comenzó a soplar con fuerza, trayendo consigo un aroma extraño, mezcla de tierra húmeda, animales y madera quemada, que hacía que la oscuridad pareciera aún más viva. Los animales, aunque todavía nerviosos, se refugiaban dentro del círculo y don Rodrigo sintió un respiro temporal, aunque sabía que no era seguro confiarse. La criatura se mantenía en el borde del círculo, observando, estudiando, esperando el momento en que pudiera burlar la protección y atacar de nuevo. Consciente de que la noche aún era larga y que el chupacabras no descansaría hasta cumplir su objetivo, don Rodrigo decidió quedarse vigilante, manteniendo las manos sobre el machete y los ojos sobre la sombra que se movía con rapidez imposible. Cada vez que el viento cambiaba, cada vez que un arbusto crujía, sentía que la criatura estaba a punto de lanzarse sobre él, y la presión psicológica se volvía insoportable, mezclando terror, ansiedad y desesperación en un cóctel que parecía consumir su cordura. Sabía que solo la fuerza de la protección, la fe y la inteligencia le permitirían sobrevivir hasta el amanecer. La primera luz del día apenas comenzaba a teñir el horizonte,
y el chupacabras se retiró a la distancia, dejando un silencio tan profundo que parecía un vacío absoluto. Don Rodrigo, agotado física y mentalmente, se recostó sobre el suelo del corral, sudor frío recorriendo su espalda, con la certeza de que la criatura no se había ido para siempre. Sabía que volvería y que cada noche sería una lucha no solo por su vida, sino por la de todo el ganado, y que la oscuridad de Chalma guardaba secretos que no debía ignorar nunca más. Si te está gustando esta historia, recuerda seguirme en YouTube y Spotify, en mi canal Historias de Terror, para no perderte ningún relato escalofriante como este. Cada historia te acercará más a la oscuridad que acecha en la noche. La noche volvió a caer sobre el rancho, más oscura y pesada que nunca, y don Rodrigo sentía que la presión en el aire se espesaba con cada segundo que pasaba. El viento traía consigo un murmullo extraño, como voces lejanas que recitaban palabras antiguas, y cada sombra parecía moverse con intención propia. El chupacabras había vuelto, y esta vez no estaba solo. Su presencia era más amenazante, más consciente, como si hubiera aprendido de cada intento previo de protección. Don Rodrigo se preparó, sosteniendo el machete en una mano y el amuleto de doña Carmen en la otra, mientras trazaba rápidamente nuevos símbolos en la tierra alrededor del corral. La criatura observaba desde la oscuridad, sus ojos rojos brillando con inteligencia y malicia, y cada vez que un animal emitía un sonido, el chupacabras reaccionaba como si estuviera jugando con ellos, enseñándoles quién dominaba la noche. Cada segundo era un recordatorio de que la batalla no sería física únicamente, sino también psicológica, y que la fuerza de la criatura residía tanto en el miedo que podía generar como en su agilidad sobrenatural. De repente, un chillido agudo rompió el silencio, seguido por un crujido profundo que parecía sacudir el suelo bajo los pies de don Rodrigo. La criatura se lanzó hacia él con una velocidad imposible, desapareciendo de un lado y apareciendo de otro, evitando el círculo de protección con movimientos tan rápidos que parecía fundirse con las sombras. El granjero retrocedió, levantando el machete, mientras sentía cómo la presión de la criatura lo empujaba a cometer errores, a perder la concentración en la protección que doña Carmen le había enseñado. En un instante la criatura se detuvo, inclinando la cabeza como si evaluara la fuerza y el miedo del granjero. Don Rodrigo aprovechó para recitar con fuerza las palabras del ritual, y por un breve momento la criatura retrocedió, emitiendo un sonido que no era gruñido ni chillido, sino algo intermedio, un murmullo de frustración que resonó directamente en la mente del granjero. Respirando con dificultad, comprendió que había logrado algo. No había vencido a la criatura, pero había mantenido su dominio sobre ella, al menos por ahora. El chupacabras desapareció en un instante, como si se hubiera fundido con la oscuridad, y el rancho quedó en un silencio absoluto, roto solo por los jadeos de don Rodrigo y los latidos acelerados de su corazón. No obstante, sabía que no podía confiarse. La criatura había aprendido, había sentido la fuerza del amuleto y la protección del círculo, y volvería con estrategias nuevas, más peligrosas y tal vez letales. Durante horas permaneció vigilante, observando cada sombra, escuchando cada crujido del suelo, consciente de que la inteligencia de la criatura no se limitaba al ataque físico, sino al terror que podía imponer en la mente de su víctima. La noche se hizo más larga, más intensa, y don Rodrigo comenzó a notar que los símbolos que había dibujado en la tierra brillaban débilmente bajo la luz de la luna, como si el ritual estuviera funcionando de manera activa. Cada movimiento del chupacabras parecía afectar el patrón de los símbolos, y el granjero comprendió que la criatura no podía simplemente ignorarlos. Debía adaptarse, intentar romper la protección con su inteligencia sobrenatural. Era un juego de estrategias, donde el miedo, la concentración y la fuerza espiritual se enfrentaban en un combate silencioso, pero mortal. Al amanecer, la criatura finalmente se retiró, dejando un silencio tan profundo que parecía cargado de promesas y advertencias. Los animales, aunque exhaustos, permanecían dentro del círculo, y don Rodrigo pudo por fin sentarse, sintiendo cómo el miedo comenzaba a ceder, aunque no desaparecía por completo. Sabía que el chupacabras volvería,
que su inteligencia y malicia hacían de él un enemigo que no se rendiría, pero también entendía que con la protección adecuada y la fe en los rituales antiguos podía sobrevivir y proteger su ganado. El granjero recogió el amuleto, miró las marcas en la tierra y comprendió que Chalma no era solo un lugar lleno de belleza natural, sino un terreno donde lo sobrenatural y la brujería antigua podían manifestarse con fuerza. Cada historia que había escuchado de niño sobre invocaciones y espíritus oscuros no eran solo cuentos, sino advertencias que ahora cobraban vida ante sus ojos. Sabía que debía mantenerse vigilante, que cada noche podía ser un nuevo enfrentamiento y que la lucha por proteger lo suyo no terminaba nunca realmente. Aunque el chupacabra se había retirado con la primera luz del día, su presencia seguía impregnando el rancho, en la brisa, en el movimiento de los animales, incluso en la mente de don Rodrigo, recordándole que la oscuridad de Chalma estaba viva y que la línea entre el mundo natural y lo sobrenatural era más delgada de lo que cualquiera podría imaginar. Cada amanecer se convertía en un respiro momentáneo, un tiempo para reconstruir fuerzas, mientras la noche aguardaba paciente para traer de vuelta al depredador que había aprendido a acechar con inteligencia y astucia. Don Rodrigo comprendió finalmente que no podía enfrentar al chupacabras con fuerza bruta únicamente. Necesitaba entenderlo, estudiar sus patrones, fortalecer la protección del círculo y combinarlo con la sabiduría de los ancianos que conocían los secretos de la brujería de Chalma. Era una batalla de ingenio, de resistencia y de miedo, y la única forma de sobrevivir era aceptar que estaba lidiando con un ser que superaba las leyes naturales y que, de alguna manera, estaba conectado con fuerzas que la mayoría de las personas no podían comprender. La criatura se había convertido en una sombra constante, una presencia que no se veía siempre, pero que nunca desaparecía por completo, acechando, esperando, enseñándole a don Rodrigo que en la oscuridad de la noche el miedo era solo el primer obstáculo. Si te gustó esta historia, no olvides seguirme en YouTube y Spotify, en mi canal Historias de Terror, para escuchar más relatos escalofriantes que te harán dudar de lo que habita en la oscuridad.